Buenas tardes, chicos. Prendan sus camaritas, chicos, un ratito. Buenas tardes, doctor. Hola, Osquitar, Eicha, Piero, Humberto, Jimena, Sandra. Buenas tardes, doctora. Hola, chicos bellos. Luis Fernando y Marco Sánchez. Buenas Vamos. tardes, doctor. Hola, Marquito. Buenas tardes, chicos. Vamos, entonces, vamos a empezar esta tarde. Disculpen que no prenda mi cámara yo. Vamos a empezar haciendo la clase continuando con las patologías prostáticas. Vamos a, eso lo malo comienza, titín, titín. Ya chicos, entonces comienza, vamos a empezar dentro de la frecuencia en la patología prostática, a la mano, a la cabeza siempre la hiperplasia benigna de próstata, le sigue en frecuencia el cáncer de próstata y obviamente le sigue después los problemas inflamatorios, las famosas prostatitis. Entonces, en el cáncer de próstata, siempre tengan en cuenta, hoy está a la cabeza de los procesos oncológicos en el varón, así que creo que este arte es bastante, ay Dios mío, me quitan la, vamos chico, vamos, Marquito se le va a creer. Entonces vamos a compartir, espérense chicos que ya no entre, cierro esto, ya, vamos. Entonces empezamos la tarde, dando inicio a la clase, a la sesión 4. Ahí estoy con la máquina de don Jaime. Espérense chicos. Ya, entonces empezamos, espérense un ratito. Ya. ¿Sí ven chicos? Sí, doctora. Ya, excelente. Entonces, recordarles la glándula, si ustedes ven en esta imagen, que ya la hemos tenido en la primera exposición, la glándula prostática en este corte sagital se localiza debajo de la vejiga, delante del recto, detrás de las sínfisis púbicas y encima del diafragma urogenital. Netamente del varón, la glándula sexual masculina. Por quien discurre por ahí es la uretra, de ahí la denominación de uretra prostática. Miren qué rápido se puede diseminar a la vesícula seminal. Recuerden siempre que hay una lámina, una extensión del peritoneo que lo separa del recto, que es la fase de Denon-Wheeler. Entonces son aspectos que uno tiene que tener importante. Miren todo lo que se relaciona hacia los órganos colindantes y cuando a veces hay las molestias, cuando veamos en la parte inflamatoria prostática, rápidamente, oye, cuando uno dice, doctora, me fastidia, me duele, miren, todo esto prácticamente hay una inervación conjunta de todos estos elementos a nivel pélvico en el varón y genital también. Entonces, si traemos a la memoria un poquito de la división anátomo-funcional de McNeil, recuerden esta zona, que es el sitio predilecto para el cáncer prostático, esta zona media, si hacemos un corte transversal, ¿quién pasa por aquí? Este tubo, ese conducto que es la uretra, la zona periférica, acuérdense que hay una zona más externa, una zona anterior, una zona posterior, y en la parte más externa, esta zona posterior, tenemos zona periférica, que altamente contenido glandular, prácticamente constituye el 70% del tejido glandular prostático. Esta zona celestita, un poquito media paliducha, es la zona central, que también está ligada más cerca a la uretra, y obviamente el sitio predilecto del HBP es la zona de transición y las glándulas periuretrales. Generalmente en la zona periférica no desarrolla HBP, sitio también predilecto de la prostatitis crónica, pero salvo que sea muy localizado el microfoco que no te permita palpar, pero hay una diferencia entre un cáncer de próstata y una prostatitis crónica. El 15% en esta zona periférica, en zona de transición, y el 10% zona central, o sea, la mayor parte del cáncer se desarrolla en esta zona periférica. Puede darse en la zona de transición con un 15% y en la zona central con un 10%. Miren esto, esta tabla nos refleja a nivel en el año 2012. Tendría que traer una más actual, pero miren, hasta el 2012 estamos hablando, mira, un 14.1 millones de casos nuevos.
8.2 millones de muertes, 32.5 millones de personas viviendo con cáncer. Hoy en día el cáncer ya no estamos hablando solamente en personas de edad adulta, en cualquier edad, en la parte urológica y cáncer de personas, o sea, por ejemplo, ahorita estamos con una racha, nosotros decimos siempre viene un caso, otro caso de cáncer renal, cáncer prostático, sigue en aumento los casos y cada vez hay gente más joven. En los hombres, si hacemos un comparativo con las mujeres, pulmón estaba en primer lugar, hoy en día es la próstata en primer lugar. Pulmón, de ahí, colon, recto, estómago e hígado. Y en las mujeres, siempre la cabeza de la mama, colon, recto, cuello uterino, pulmón y estómago. Entonces, miren, lo importante es que la parte preventiva. El cáncer, hay factores de riesgo como cualquier patología, pero no podemos decir, miren, ¿sabes qué? Si yo me cuido de esto, no voy a tener mañana más tarde un cáncer. Lamentablemente no es así. Juega mucho la parte genética y nos tenemos el cáncer hoy o mañana, siempre va a ser cáncer, pero la idea es hacer la parte preventiva, acudir al médico de manera temprana, oportuna, para poder tener un abanico de posibilidades en el tratamiento, que es diferente yo a presentarme a la consulta en un cáncer avanzado. Ahora, por definición, cáncer es la multiplicación, la transformación anómala, ¿no? De células benignas en malignas, crecen, se multiplican de manera normal, desordenada, cambia el citoplasma, cambia el núcleo, sus membranas. Generalmente es ocasionado por un cambio a nivel genético y una interacción con varios factores de riesgo. Si vamos a la parte epidemiológica, es el tumor maligno más frecuente en varones mayores de 50 años. La incidencia varía en diferentes partes del mundo, ¿no? Por lo general es una patología que aumenta con el envejecimiento, pero no quita que yo tenga un paciente de 45 hoy en día, tenemos en el hospital pacientes de 45 años con cáncer de próstata, pacientes de 50 años con cáncer de próstata. En estudios de autopsia de los hombres que murieron sin dolencia, o sea, asintomáticos, aparente, mira, revela que cerca del 30% de personas por encima de los 50 años tenían cáncer de próstata. Si vamos un poquito aumentando la edad, a los 70, por encima de esa edad, mira, este porcentaje se incrementa, un 15% más. Y se sabe que si un hombre vive un 70, 80 años, bueno, va a tener entre un 15 a 20% de probabilidad de manifestación de la enfermedad y un 3% de riesgo de muerte. Entonces, miren cómo conforme pasan los años se incrementa, obviamente, la posibilidad de tener yo un cáncer de próstata. ¿Cuál es la ventaja dentro de todo lo malo, chicos? Que dentro de todos los cánceres de la parte urológica, oncológica, el paciente, si le da a un adulto mayor, puede pasar, padres, cualquier cosa, ¿no? De repente el paciente fallece por otro motivo, menos por el cáncer de próstata. Si se diagnostica un paciente adulto mayor. Esa es la ventaja. Factores de riesgo, tenemos la edad, como habíamos mencionado, edad del adulto mayor, es una enfermedad del adulto y del adulto mayor, la raza afrodescendiente a la cabeza, antecedentes familiares, aumenta de 2 a 4 veces más los hijos de pacientes con cáncer de próstata. Si esto se da entre hermanos, obviamente el riesgo se aumenta 2 a 3 veces más. El consumo rico en grasas, en vitamina D y calcio también favorece, pero se ha hecho estudios, no se puede determinar. Miren, como dice la doctora, en selenio y el licopeno, el omega 3, la vitamina son protectores, entonces yo consumo bastante y me voy mañana más tarde no voy a tener cáncer. Eso no se puede, o sea, no hay una causa-efecto, no hay una manera directa, por más que se han hecho estudios, por eso es que no se usa como medida preventiva, o sea, no hay una manera de prever esto, ¿no? O sea, lo único que uno tiene que educar al paciente que acuda de manera temprana y oportuna al médico. No necesariamente cuando hay síntomas, o sea, ahorita, ¿cuál es nuestro problema? En la consulta creo que el de ayer y hoy y mañana será siempre en la cultura, la poca educación en salud. Y esto sumado a un sistema de salud que cada vez es más engorroso, o sea, si ahorita me bombardean mi celular, como yo le digo, si todos los adicionales, los que me piden doctorito un adicional, mamita, en la parte práctica, la parte privada, me hiciera millonaria, ¿no? Pero ¿por qué el paciente se ve sujeto a eso? Porque no encuentran citas. Entonces, si yo viene por ahí un paciente y dice, ay, doctora, ¿qué? Me voy a hacer mi chequeo hasta que encuentre la próxima consulta. Entonces, o un paciente que es operado mío, o un paciente que está para el estudio, entonces tiene que ser sujeto a estar buscando al médico para encontrar una cita temprano. Y por otro lado, nos ahogan a los médicos. Pues llega un momento en que también uno se cansa, pues, ¿no? Somos seres humanos, los médicos, ustedes lo van a pasar también. Ya está bien, una vez yo le puedo dar un adicional, pero después 2, 3, 4, y siempre quieren adicionales.
O de repente ya no va de forma directa, pero manda al amigo, manda al técnico, manda al médico, y de tal manera que igual es un adicional. Entonces, eso también va en contra, porque si a eso sumamos que estamos en una población con poca educación en salud, que generalmente van cuando son sintomáticos y no de manera ordenada, preventiva, y un sistema de salud totalmente engorroso, que sea esa salud MINSA, y con nuestro ente regido del Ministerio de Salud, igual es un sistema que obviamente si el paciente pasa a consulta y después ya se te aleja, o pacientes que estamos diagnóstico de cáncer y de ahí se aleja, o pacientes que estamos en alta sospecha de un cáncer y prácticamente se dilata tanto las citas, que hasta cuando llega ya a la consulta, de repente el caso ya avanzó. Entonces, eso no va a ser ajeno a la situación de ustedes, que están próximos ya a terminar. Entonces, eso va a pasar. Pero de ahí, como una causa-efecto directa, no lo hay. La única manera es educar a la población, no se canse. Entonces, si vemos que la glándula, o sea, la próstata al final es un contenido glandular por excelencia, la estirpe histológica que predomina en el cáncer es el adenocarcinoma, un 95% de casos. 5% son heterogéneos. Inicia como una neoplasia intraepitelial prostática y luego hay una multiplicación anómala y cada vez, o sea, en esa multiplicación, cuanto menos se parece al tejido normal, es más malo para el paciente. Entonces, como hay diferentes focos multicéntricos, surge una modificación arquitectónica, una valoración que nos da el anatomopatólogo cuando enviamos los fragmentos de tejido de una biopsia prostática o cuando sacamos una pieza quirúrgica, es el famoso gliso, ¿ya? Que no es más que la distribución anatómica, arquitectónica que nos van a tomar los dos patrones más comunes y más predominantes en el tejido que se ha mandado, sea la anatomía patológica, sea la pieza quirúrgica o sea como biopsia. Nos mandan una sumatoria, pero de acuerdo en base a una gradación. Y si vemos acá, lo transportamos en esta imagen de la derecha, vemos que el grado 1, mire cómo se va a ver en un corte, ¿no? Histopatológico, son glándulas uniformes, únicas, con escaso estroma entre ellas, no se observa prácticamente infiltración. Y miren cómo en el 2, el 3, el 4, prácticamente el contenido glandular se pierde. Vamos en el 2, ya un poquito más, hay variación en su tamaño y forma, pero ya se mete más estroma entre ellas. El 3, el tumor infiltra por dentro y entre las glándulas prostáticas no neoplásicas, entonces siendo de tamaño más pequeño de las glándulas que en los grados anteriores. Y el 4 y el 5 prácticamente ya hay una transformación total. Si yo esto lo comparo con el grado 1, miren cómo se deforma totalmente, no se transforma. Hay una infiltración de estroma. En el 4 prácticamente ya no se aprecia la formación de glándulas. Si vemos una sumatoria, nos va a dar de los dos focos que más predominan en el tejido o en la muestra que mandamos, va a haber una sumatoria y nos va a dar una valoración de 2 a 6, escasa, o sea, no es tan agresivo, es un cáncer, pero no es tan agresivo. El 7 ya hay prácticamente una diferenciación cada vez más anaplásica, 7 grado moderado, y el 8 a 10 ya es una gradación obviamente más elevado, quiere decir que menos se parece, mucho más anaplásico y menos se parece al tejido normal. Esto es importante nosotros para ver si hay después con diferentes elementos vemos qué se le puede ofrecer al paciente. Hay una hipótesis, un estudio que lo tomé, por ejemplo, en un libro de Ventor Pompeo, y esto, mire, lo han hecho en una consulación internacional en el año 99 en París, y veían pues que es una hipótesis, ¿no? El bajo consumo de vegetales o la dieta rica en grasas que puede llevar al final a una elevación de la testosterona libre, a una modulación en todas estas funciones, y por ende también, por otro lado, una dieta pobre en vegetales se considera, permítame bajar esto, en una baja ingesta de antioxidantes, bajo consumo de hierbas medicinales, y por ende todo esto eleva el riesgo de cáncer de próstata. Si yo tengo una dieta rica en grasas, que estamos hablando de una persona que de repente come bastante grasas todos los días, pone exposición directa a agentes carcinogénicos, y obviamente se altera también todas estas funciones y por ende aumenta también el riesgo de cáncer de próstata. Pero como les digo, esto es una hipótesis, no es para determinar que todos, junto a 10 pacientes y que los 10 los pongo a alimentos ricos en grasas, carnes y en grasas, yo en general yo le voy a decir, no señor, usted mañana más tarde va a ser un cáncer de próstata. Eso es mentir al paciente, ¿ya? Al final son factores de riesgo. Y acá la mejor manera es educar al paciente que acuda rápido de manera temprana. Como todo cáncer, también tiene una clasificación, un TNM, acuérdense, T de tumor,
N de ganglios y M metástasis. Y si nos vamos un correlativo a estas imágenes, miren el T1, que es inaparente, es un T1, un paciente que prácticamente de manera incidental, menos del 5% prácticamente de compromiso a nivel de la glándula, es un T1A. T1B es mayor, más del 5%, hay un poquito de mayor extensión, hay microfocos dentro de la glándula prostática, pero probablemente el T1 no vamos a palparlo en un tacto rectal. El T1C, biopsias por un PSA alto. Es un T1C, en estos generalmente, estos incidentales, son pacientes que de repente tienen el PSA elevado, pero ya la palpación no me llama la atención, ningún nódulo, ningún área pétrea, pero sigue el PSA, cosa que hay que seguirlo con el marcador tumoral. Es importante para el diagnóstico. Entonces, seguimos y sigue, y una biopsia o una ecografía de repente transrectal. No estoy contenta, doctora, de repente en el tacto no me gusta, pero voy a pedir una ecografía transrectal. Como yo les decía en la primera clase, la eco transrectal no se pide como de primera línea, pero sí para hacer estos casos, cuando yo tengo dudas, se puede, para ya afinar un poquito más el diagnóstico, se pide una ecografía transrectal y es mucho mejor, nos define mejor las imágenes hipoecogénicas que son altamente sospechosas de un proceso tumoral maligno prostático. En el T2, sea A, B y C, es un crecimiento obviamente tumoral, pero dentro de la glándula prostática, dentro de la glándula prostática, no me atraviesa la cápsula prostática. Si voy al T2A, es menos del 50% de un lóbulo, el T2B, y hay un más del 50%, pero de un lóbulo, y el T2C está en ambos lóbulos. Y el T3, miren cómo ya se extiende, ya es extracapsular, pasa la cápsula, y es una extensión transcapsular. El T3B obviamente invade la vesícula seminal, y el T4 pues invade ya a órganos adyacentes, vesículas, vejiga, recto, o por último a veces ya hay ya microfocos de repente hasta en ganglios también. En el N, E define a los ganglios, NX no se puede aislar, N0 y el N1, ¿no? Cuando ya hay ganglios tomados. Generalmente van rápidamente los ganglios iliobturatrices y de ahí a los ganglios pélvicos o los ganglios también del retroperitoneo, sobre todo aquellos que se alojan alrededor, obviamente, de los grandes vasos, tanto de la cava como la aorta. Vamos a las metástasis también, M0, miren, no hay ningún foco metastásico, el M1A a nivel de los ganglios y cada vez en límites más superiores de los grandes vasos alrededor de la cava y alrededor de la aorta. Y vamos a un M1B y C, y recuerden que próstata es primo hermano de hueso y pulmón. Hueso y pulmón, ¿ya? Doctora, ¿puede dar un foco también a nivel cerebro e hígado? Sí, pero es menos frecuente. Lo general es que siempre va más rápido al hueso y al pulmón. Como todo problema oncológico, tiene un cuadro clínico y puede pasar a un paciente. Eso es lo más triste, ¿no? Si ustedes me dijeran, doctora, hay alguna sintomatología, es lo mismo que le digo a los pacientes, que yo pueda estar en alerta, que mañana más tarde yo puedo presentar una tumoración mala o buena, o diferenciar, no lo hay. El paciente puede venir un paciente asintomático, por eso que hay gente que dice, como les comentaba en la clase anterior, ¿no? Vienen a la práctica, doctorita, yo he estado tranquila, no uso mi seguro, o el familiar dice, no, mi papá casi no usa el seguro, doctor, es una paciente sana, recién lo está usando, y triste sería que ya hacen un cuadro de retención o que hace alguna sintomatología y estemos frente a un cáncer. Entonces, no se confíen, no es directamente proporcional, a más síntomas estoy en un terreno mal. Yo puedo tener un paciente con mucha polaquiuria, con icturia, con tenesmo, con urgencia. Doctora, de repente mi paciente ha sangrado, con retención de orina, que como se dice, se gana todos los ingredientes de un síndrome del tracto urinario bajo, más sangrado incluso, pero estoy ante un crecimiento benigno. Como también puedo estar un paciente totalmente asintomático con cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como médico en el caso de ustedes a nivel de pregrado? Saber obviamente la clínica y fomentar la parte preventiva promocional es que acudan, educar al paciente que acuda de manera temprana. Así como la mujercita nos invitan al Papa Nicolau, cuando uno tiene vida sexual activa, cuando uno es mamá, tiene que ir a hacer chequeos y la mamografía y todo, ahora que estamos, obviamente también el cáncer de mama está con una alta incidencia, entonces igual en el varón. Y no solamente, recuerden, no solamente por ser patología oncológica, ya de por sí nomás la hipertrofia o hiperplasia benigna de próstata disminuye la calidad de vida.
Entonces lo que tienen que hacer ustedes es seguir educando, no se cansen de decirle al paciente, bueno, tienen que acudir de manera pronta con el médico para que sea examinado. ¿Puede venir paciente con síntomas obstructivos de hematuria? Sí, tan igual como el HBP. Y cuando ya hay, obviamente, por las metástasis, que tenga un dolor óseo intenso, acuérdense que hueso roto duele, es un dolor exquisito, dolor óseo o compresión medular, se aplastan las vértebras por microfracturas y obviamente viene, si es una emergencia, sí, porque viene una compresión medular y el paciente de repente entra en una paraplejía. Mieloptisis, el compromiso de la médula ósea o coagulopatías, edema de los miembros inferiores, o sea, generalmente cuando eso ya es metástasis. Cuando, como todo diagnóstico, tengo a mi paciente con un síndrome del tracto urinario bajo, le sumo, obviamente, dentro de ese examen, acuérdense cuando yo decía los casos clínicos, el examen urológico tiene que ser abdomen, paciente mejor, toda esa parte desnuda, tacto rectal, y obviamente sumar la revisión también de los genitales. ¿Le voy a sumar otros exámenes? Sí, pero para el examen físico es vital. En el tacto rectal, como decíamos en la primera clase, tenemos que ver la consistencia, el tamaño, y ahí ingreso mi dedo, obviamente, doctora, a lo ancho y a la profundidad, y yo tengo que palpar unos 3x3, 4x4 dentro de lo normal. Más todavía, vamos a una próstata grande. Pero acá, para diagnosticar un cáncer, de repente encuentro una zona nodular, una zona, de repente, doctora, un lóbulo pétreo, duro, con áreas pétreas, ¿no? Recuerden, el puño de su mano, la parte de la palma, así no medio así gorrito como la punta de la nariz, generalmente es crecimiento bueno. Pero si me voy a la parte nodular, los huesecillos, en la parte dorsal de la mano, entonces uno es altamente sospechoso de un cáncer de próstata. ¿Qué otras cosas veo? Los bordes, voy a palpar la consistencia, los bordes, la movilidad de la glándula. Entonces todo eso me va a dar un informe, una idea, ¿no? Yo con el tacto rectal puedo invitar a un paciente de frente a hacer una biopsia. No me gusta y 100% cantado que sea un cáncer. En los marcadores tumorales, dentro de los marcadores que pedimos, el antígeno prostático específico, el PSA, total y libre. Entonces, recuerden que el antígeno prostático es órgano específico, más no patología específica. O sea, si me manda un paciente con PSA alto, tampoco hay que asustarlo. Tengo que hacerle el tacto rectal, porque puede elevarse por una prostatitis, se puede elevar. Si yo tengo un paciente que ahorita le manipulo, o bueno, o post-actividad sexual, se hacen el examen, puede estar elevado. Entonces, la idea ahora, para ser un poquito más específico, se pide ya el PSA libre, el PSA total y el PSA libre, y se saca un porcentaje que es el índice de PSA libre sobre el PSA total. Entonces, lo normal, se han hecho estudios, obviamente, y el número que prácticamente es del tope, el de 4 nanogramos por mililitro. Más de 4 se ha visto que hay una posibilidad, aumentan los casos de cáncer de próstata. Entonces, ya se usa desde muchos años que los márgenes normales son de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Pero a veces hay más de 10 nanogramos, o hay un valor entre 4 y 10 que muchas veces a veces son biopsiados de manera innecesaria. Entonces es preferible, cuando viene un paciente así, mejor pedimos el índice de PSA, para hacerlo un poquito más específico. A veces se pide la densidad de PSA, ya la velocidad del PSA durante el año. Entonces, la idea, hacer también un buen laboratorio. Y obviamente hay que ver, que nos informen, ¿no? Si es de 0 a 4 o más de 10. Y, por ejemplo, si yo ya le pido el índice de PSA, no solamente, doctora, me quedo contenta con el PSA total, sino le pido el PSA libre y saco el porcentaje, menos de 10, cuanto más bajo es, no es tan bueno. Entonces, hay que hacer una biopsia. Si es de 10 a 15, es sugerente hacer una biopsia. Y si es más del 15%, 15, 20, 30%, hay que observarlo. Observarlo, señor, de aquí en 3 a 4 meses se vuelve a hacer el PSA y comienzo, y si tiene sintomatología urinaria, pues le doy algún medicamento, un alfa bloqueador para que siga orinando, pero le tengo que programar para hacerle otro PSA. A este paciente lo sigo, ya, es lo más recomendable. Otros marcadores que también se pueden utilizar, pero ya generalmente han quedado actualmente ya en desuso, la fosfatasa ácida prostática, y obviamente exámenes que me sumen dentro, no tanto para el diagnóstico, sino para ver al paciente de manera integral. Tengo que pedirle ese hemograma, sus pruebas de función renal. Ya recuerden que muchos de estos pacientes son retenedores crónicos de orina. ¿Ya? Entonces nunca pasa una consulta, pido mis exámenes básicos, pido mi examen de orina. Si tengo alta sospecha de una infección urinaria, pido el cultivo de orina. Pero no me puede faltar urea, creatinina, glucosa. Y si yo sé que voy a biopsiar, el perfil de coagulación y su cultivo de orina, que tiene que estar negativo.
Ya una vez haciendo estos exámenes, obviamente se confirma. Ya el diagnóstico me va a dar el estudio anatomopatológico a través de una biopsia prostática. Pero yo puedo pedir a mis pacientes, sin hacerle biopsia, todos mis exámenes. Está en la consulta médica, le pido su hemograma, urea, creatinina, glucosa. Si va a ser operado, ya le pido todos sus prequirúrgicos. Entonces, en este paciente, ya generalmente cuando hacemos las biopsias, hay diferentes métodos de acceso, ¿no? Puede ser transperineal, transrectal ecodirigida, y hay una hora biopsias de próstata por fusión de imágenes, tanto con resonancia más ultrasonografía. Otros estudios, pedimos la ecografía. ¿Puedo pedir, doctora, una ecografía renal de vejiga y próstata? Sí, para ver todo mi árbol urinario, la integridad del mismo, pero quiero ser más específico. A ese T1, por ejemplo, que está el PSA alto y de repente no le estoy palpando nada, algo indurado, un borde borrado, no me llama mucho la atención la tacto, le puedo pedir una ecografía transrectal para verificar alguna imagen hipoecogénica, mucho más exacto, ¿no? Miren este corte, por ejemplo, ahí la uretra, como obviamente en la parte central, la zona de transición, la zona central. Y acá en una ecografía, por ejemplo, en otro corte, también la zona del adenoma, ya la zona central, la zona periférica. Miren todo y qué bonito se ve la glándula, ¿ya? Y en los cortes, por ejemplo, inferiores, ven estas áreas hipoecogénicas, ya oscuras, con calcificaciones periféricas, ¿no? Muy sugestivas de alguna tumoración mala. Como todo proceso, una vez que yo tengo el nombre y apellido de la tumoración a través de una biopsia, el siguiente paso es el estadiaje. ¿Qué es el estadiaje, doctor? Es simplemente ver si hay focos metastásicos o si hay salpicados, le digo al paciente. Pero doctora, no quiero ser muy tosco, a veces hay pacientes que te dicen, doctora, no le diga así a mi paciente, ya. Yo le digo, señores, a ver, la glándula prostática está enferma de manera mala y quiero ver si hay salpicado, si otros órganos están comprometidos. El estadiaje es simplemente ese proceso para ver si hay, obviamente, metástasis. Y después de que hago todos esos exámenes, ¿qué tratamiento le puedo ofertar a mi paciente? Entonces tenemos la radiografía de tórax. Recuerden que próstata es primo hermano de pulmón y de hueso. Entonces, aparte, hago un barrido tomográfico, todos los exámenes con contraste, si no, no me sirve, y una gamografía ósea para ver si hay focos, sobre todo en el hueso. Doctorita, no tengo la tomografía, pero le pido una resonancia. ¿Puede pagar mi paciente? Excelente, una resonancia con contraste total, una resonancia multiparamétrica. La resonancia es muy buena en la parte pélvica. Yo creo que le supera para ver sobre todo la extensión, si solamente el tumor está circunscrito en la glándula o si atravesó la cápsula. La resonancia magnética nos ayuda muchísimo. El problema es los altos costos, ¿no? Los altos costos que pueden el paciente. Entonces, como elevan los costos, el paciente dice, doctora, bueno, no puedo, pero si a nivel institucional lo tienen, y yo, obviamente, lo primero más rápido es la tomografía, le pido mi tomografía. Tenemos, por ejemplo, en el hospital, la tomografía le pedimos, pero la gamma no tenemos. Entonces tenemos que mandarlo a medicina nuclear de Almenara para que pueda el paciente hacerse ese examen. Una vez que ya se hace eso, ya tengo menos un informe para ver cómo se presenta mi paciente. Sea solamente un T2 localizado, es un T3, no lo sé. Entonces vemos en este algoritmo, ya, en el diagnóstico. Lo primero que vamos a tener un paciente con un examen digital de próstata normal, ya un tacto rectal no me gusta, doctora, estoy encontrando un lóbulo de repente derecho pétreo, o a veces está más cantado, yo digo, este tacto no me gusta, decimos tacto rectal patológico, el PSA que se pide, un marcador tumoral, total y libre generalmente, ya, y si hay mayor de 4 o está entre 4 y 10, considerar mejor el índice de PSA o la densidad del PSA. Y se pide, miren, en algunos casos menores de 55 años, mucho cuidado que existe el PSA mayor o igual a 2.5 nanogramos por mililitro en pacientes jóvenes. La velocidad de PSA también es otro indicador que nos sirve mucho a veces, es para ver si hay mayor de 0.75 nanogramos por mililitro al año, o sea, el 20% de incremento al año, generalmente oye, es un punto a favor del paciente, para yo después invitarle a una biopsia. Le hago la ultrasonografía, que también es importante, si no, le hago una eco transrectal, ¿no? Y el siguiente paso, ante todos esos dos aspectos malos, el PSA y el tacto, altamente sospechoso, se le invita a hacerle una biopsia. Doctora, mi papá es anticoagulado, mi papá es mayorcito, no lo quiero, obviamente, maltratar. Se puede pedir de manera opcional, algunos cuando son muy mayorcitos, si no queremos ser muy invasivos, la resonancia multiparamétrica. Pero lo que dicen los protocolos, ya, lo mejor es hacerle su biopsia.
una biopsia prostática ecodirigida o puede ser por fusión de imágenes. Por ejemplo, recién estuve en procedimiento y tuve que ser una paciente transrectal, no más digital, o se hace transperineal. Lo mejor sería, bueno, hacerle con ecodirigida. O a veces y ecodirigida, a veces usan la fusión de imágenes, también puede ser. Y nos vamos a tener pacientes en ausencia de tumor. Se revalida nuevamente de ahí a los 3 a 6 meses y nuevamente tacto rectal y PSA. A este nivel, por ejemplo, si el paciente te viene sintomático, es preferible darle algún solamente medicamento para que mejore el chorro, pero no le sumo el supresor de andrógenos. Eso es lo que he encontrado, por ejemplo, he vuelto de la pandemia y muchos pacientes estaban con el finasterida, que es un supresor de andrógenos. ¿Por qué? Porque a la larga, claro, disminuye el tamaño prostático, pero disminuye también el PSA. Entonces, a estos pacientes es preferible no darle nada y controlarle, sí. Puedo darle su tansulosina o una terazocina o una silodosina, que es un alfa bloqueador, pero no le sumo el supresor para que salga fidedigno el examen. ¿Ya? Le pido nuevamente su PSA total y libre. Si hay un examen insospechado, revalido anualmente, dilato mi control con él. Si es un cuadro mantenido, pues puede quedar dos, ¿no? Caminos. Nuevamente a los 6 meses lo distancio o le repito la biopsia. Y si el tacto empeora y no me gusta y el PSA se mantiene elevado, entonces indudablemente biopsia. Si hay una proliferación atípica o un PIN de alto grado, que es una neoplasia intraepitelial prostática de alto grado, se repite la biopsia en 3 a 6 meses. Y la presencia de un tumor, vamos a tener dos cosas. Si es de bajo riesgo de extensión extraprostática, y vemos quiénes son de bajo riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen menos de 10 nanogramos y tienen un Gleason, o sea, es un adenocarcinoma, pero con un Gleason menor o igual a 6 y un tacto rectal normal. Y los de alto riesgo de extensión extraprostática son aquellos que tienen masa igual de 10 nanogramos por mililitro de PSA, un Gleason mayor o igual de 7 y tacto rectal con límites imprecisos. A pesar de ello, ya tengo obviamente el nombre y apellido, me voy al estadiaje. Entonces hago lepidottomografía o gammagrafía o la resonancia obviamente unida a la ultrasonografía. Entonces hago el estadiaje y ahí recién me va a permitir definir qué opción terapéutica tiene el paciente. ¿Ya? Por eso es importante ver salpicado. Doctora, ¿qué sigue de ahí después del nombre y apellido? El estadiaje. Dentro del tratamiento tenemos un abanico de tratamientos, de posibilidades en tratamiento. Lo mejor hoy en día, la operación, la prostatectomía radical, bueno, siempre decía solamente los T2, los que están localizados a nivel de la cápsula y no atraviesa. Hoy en día, hasta los T3 localmente avanzados, se les invita a hacerse una prostatectomía radical. Y valoro, ¿no? Ante qué paciente estoy, qué paciente, si es un paciente joven, preferible ofrecerle la prostatectomía radical. Es una cirugía, es la única cirugía en donde se extirpa toda la glándula, más las vesículas seminales. Cuando nosotros, ojo, es crecimiento benigno, no se hace prostatectomía. Ustedes van a ver en algunos libros prostatectomía por tumoración benigna. No, se hace una adenomectomía prostática y dependiendo del acceso puede ser retropúbica, puede ser transvesical o puede ser transuretral. Los que se operan con láser, los que se operan con la resección transuretral, sea bipolar o monopolar. Entonces, es muy diferente. Y hacemos una adenomectomía. Cuando es radical, significa extirpación total de la glándula. Puede ser abierta, laparoscópica o por último robótica, que no lo tenemos acá. Con o sin linfadenectomía, ¿no? Sacamos sobre todo los ganglios obturatrices y todo eso va a patología. Entonces se hace una prostatectomía radical generalmente cuando está circunscrito a la glándula y no atraviesa obviamente la cápsula. Pero como les digo, hoy hasta los T3, que son localmente avanzados, se puede ofrecer la prostatectomía radical como primera opción quirúrgica. Como toda cirugía, también tiene sus riesgos. Y los riesgos grandes, pues obviamente son dos cosas, la incontinencia y lo otro también la disfunción sexual eréctil. Entonces son pacientes que como manipulamos muy cerca las bandeletas neurovasculares en la operación, que tienen que ver con la erección, el paciente dice, ay doctora, pues no quieren a veces, o sea, la cirugía obviamente, ya hay algunos que se les explica todo, aceptan, ¿no? Muy bien su cirugía, porque obviamente están con el cáncer, pero hay que explicarles que quedan con cierta disfunción, con lo que la gente lo conoce como impotencia, pero desde el punto de vista médico es una disfunción neuromuscular, disfunción sexual eréctil.
Entonces estos pacientitos, por ejemplo, el paciente que les comentaba de 45 años asintomático, el señor tenía que estar con una tadalafil o un sildenafil o la pastillita para poder lograr la erección. Y hasta en las mejores manos, ¿ah? O sea, no es que, no, quedaste mal porque te operó el médico, no. Se manipulan mucho las bandeletas y obviamente que tienen que ver con la erección. Por eso que no se puede usar, porque como es muy agresiva también la cirugía, no se puede usar así nada más. Como me decía un conocido, ¿no? Me decía, Corina, pero mi papá murió con cáncer. Mi tío, cáncer de próstata. Mi otro tío, cáncer de próstata. Lo único que me queda, este año debuta con cáncer de próstata. Yo sé que voy a tener cáncer de próstata, me dice. Entonces, ¿por qué no me sacan la glándula? Estás hablando de una persona de 38 años. Entonces yo le digo, es que no se usa hasta ahora, perdón, de manera así como dicen, cáncer de mama, ¿no? Y ven ustedes ahora en Europa, en Estados Unidos, se vuelan las mamas. Entonces no se puede decir así nomás, no, ya me sacas toda la glándula. ¿Por qué? Porque tiene sus riesgos. Si estás hablando de un paciente de 38 o 40 años que va a toda su vida a una disfunción sexual eréctil, o que de repente es una disfunción sexual todavía leve, pero tiene que estar con la pastilla, no es calidad de vida. Entonces no se puede usar ahorita como una manera así de manera general, ni se usa de manera como para prever en algún paciente el desarrollo mañana más tarde de un cáncer de próstata. Entonces tiene sus riesgos. Una vez que uno extirpa la glándula, pues los controles hay que verlos, hacerles con el PSA. Y lo mejor es que desciende el PSA. El PSA por menos de 0.1, que es el punto más bajo, ¿no? Entonces, si el PSA se eleva, obviamente hay que ver si se usan otras opciones de tratamiento. La ventaja que hay un abanico de tratamiento, de posibilidades, o sea, en el tratamiento. Tenemos lo otro, la radioterapia. Entonces, la radioterapia generalmente se indica cuando quedan bordes tomados, bordes no están libres, bordes están considerados, están tomados con neoplasia, es preferible, se suma la radioterapia. Pero como todo tratamiento, también tiene sus efectos adversos. La radioterapia genera el paciente la cistitis actínica, proctitis actínica. Yo llegaba a un paciente en la consulta, a ver, póngase el apellido, no Torres Amamé, y no llegaba el paciente, decía que, bueno, le digo a la técnica, bueno, póngale, pues ya no, ya llama a otro paciente. Y el paciente por ahí, yo soy Torres, doctorita, sino que me he ido al baño y su esposa me explican. Le han sometido a la radioterapia y hacen braquiterapia, porque hay braquiterapia y la radioterapia externa, y le ha generado una incontinencia rectal. Como me decía el paciente, esto no es vida. Yo con el cáncer puedo vivir, pero con esto prácticamente estar muerto en vida, doctor. Entonces puede generar sangrado a través de la uretra, porque es una cistitis actínica, o también a través del recto, o lo peor, con una incontinencia rectal, ¿no? Entonces tiene sus efectos. Doctora, sí, no avanza el cáncer, lo controla, pero tiene los efectos adversos. Y todo eso hay que explicarle al paciente. Si no, paciente más joven, peor. Son pacientes que están ahí más lúcidos, más orientados. El paciente obviamente te pregunta, se siente muerto en vida, no lo va a matar el cáncer, lo mata la depresión. Entonces hay que tener, obviamente nosotros en el caso del hospital, en nuestro hospital sí, pues tenemos el problema que cuando yo quiero de repente, esto es netamente el campo del urólogo, la radioterapia sí, obviamente nos ayuda, obviamente los médicos, ¿no? Los oncólogos que están a veces en la radioterapia, pero los cambios de tratamiento, todo lo oferta el urólogo. Pero en nuestro hospital tenemos el problema que obviamente como no hay guías, todo, por más que se ha luchado, por el mismo problema de salud, el paciente tiene que sacar dos consultas, con el urólogo y con el oncólogo. Y el oncólogo, por ejemplo, si ve de repente, nosotros queremos virar de tratamiento, estoy dando de repente una ciploterona, un supresor, y no veo resultados, no veo que baje el PSA, le cambio a otro tipo de tratamiento. En el hospital no podemos darnos ese lujo, no se puede cambiar. Tenemos que mandar al oncólogo porque por petitorio farmacológico no está aceptado que urología recete eso. Entonces son varias cositas que uno tendría que cambiar, ¿no? Cambiar eso en el hospital. Pero la radioterapia, como les digo, se da eso. De repente hay metástasis ósea, también se utiliza la radioterapia para obviamente controlar las metástasis óseas y el dolor sobre todo, de hueso roto. Sí, obviamente, estamos hablando de un T3 o un T4, el tratamiento es hormonal. Y recuerden que la próstata es una glándula que funciona, no sola. Este recibe un estímulo. Y si vamos un poquito en forma ascendente, viene desde arriba, a nivel central. Y de nivel central, después llega la gónada, de la gónada llega la próstata. ¿Y qué hormona es la que sensibiliza el terreno y estimula más? Es la testosterona. ¿Y dónde se encuentra la testosterona, chicos? Se encuentra en los testículos.
Entonces nosotros los médicos nos vamos como soldados, como le digo a los pacientes. Yo tengo que ir como soldado, señora, a matar obviamente la fábrica de esta hormona, que es a nivel testicular. ¿Funciona sola? No, funciona con su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, a través de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Esa es la fisiopatología que ustedes la conocen ya, la fisiología, perdón. Entonces, nosotros los medicamentos lo que hacen es matar la información, sea a nivel central, a la gónada, y de la gónada a la próstata, o dirigida, o de frente al testículo. Hacemos a veces un bloqueo androgénico total en el paciente. Cuando es un T3 o un T4, se da hormonoterapia. ¿Ya? Explicar al paciente que la hormonoterapia también tiene sus efectos. Por un lado, contra el resto del cáncer, pero por otro lado, el paciente, obviamente yo lo practico, es una castración química que hago con el paciente, con una castración química. Entonces el paciente va a estar obviamente con una labilidad a veces emocional, la hormona baja, de repente ustedes van a ver la distribución obviamente de la grasa un poquito a nivel de la pancita en el paciente, disminución de la libido, disminución obviamente de la erección, hay disfunción sexual por el medicamento, por el tratamiento. Entonces todo eso se le tiene que explicar al paciente. Ah, no, doctora, no hay problema, decía una señora al esposo, ¿no? El esposo la mira y le dice, le mira, cállate, tú no lo tienes, le dijo delante mío. Entonces yo obviamente le hice muy caso a la señora para que como que tenga un silencio. Siempre hay una fase en la que el paciente pues está recién asimilando la palabra cáncer y todo el efecto. Ahora, el hombre, así me digan lo que me digan, bien es cierto que como a veces uno dice criollamente en las bromas, ¿no? Funcionan con dos cerebros, pero en la práctica, chicos, de verdad que se hace, o sea, como que se comprueba que sí, ¿no? Mientras que a una mujer tú le puedes decir, no, bueno, se aplaca la parte sexual en el varón, no. Por eso hay que tener mucho tino y hablar de una manera adecuada en el paciente joven con mayor razón. Entonces, eso es lo que se provoca con el tratamiento. Se pueden usar otros fármacos o la otra, la castración quirúrgica. Cuando estamos en casos muy avanzados, en que el paciente viene a su vez con un crecimiento prostático que le está limitando o está obstruyendo la salida de orina, se le puede ofrecer resección transuretral, una resección que no es curativa, simplemente para tunelizar, para que salga la pichi con más facilidad, más orquidectomía radical, o sea, se saca los testículos. Orquidectomía, ¿no? Entonces somos más radicales en ese tratamiento y obviamente se estirpa el testículo para poder obviamente ofertarle mejor y hacemos al paciente. Los medicamentos igual, hacen una castración química. Pues el que me dice, doctora, mejor me saco los testículos, pero hay medicamentos que igual logran la castración química, pero tiene sus efectos. Y la quimioterapia, después que todas estas opciones no son fallidas, podría usarse la quimioterapia. Pero como de arranque de tratamiento, no va la quimio, va la prostatectomía radical, radioterapia con sus dos modalidades, radioterapia externa, braquiterapia, hormonoterapia y la castración quirúrgica, ¿no? Entonces, una visión general, si tenemos de tratamiento, tenemos un cáncer de próstata localizado, un cáncer de próstata localmente avanzado y un cáncer de próstata metastásico. Si ustedes me dicen en localizado que es un T1, T2, ¿ya? La radical va de cajón, la primera línea. Puede también sumarse radioterapia externa o la braquiterapia, crioterapia, a veces hay una observación vigilante y la hormonoterapia como última opción, ¿no? Cuando es un cáncer de próstata localmente avanzado, estamos hablando de un T3 a un T4, un T1, T4, pero ya hay un poco metastásico. Entonces, la prostatectomía radical se ofrece más hormonoterapia o sumado a la radioterapia. O por último, localmente avanzado, lo que les decía, radioterapia más hormonoterapia o la hormonoterapia como tratamiento. Si es metastásico de arranque, si metastásico es la hormonoterapia. Y también explicar al paciente que la hormonoterapia también tiene sus efectos. ¿Qué pasa? La osteoporosis se les viene al paciente. O sea, quedan como se dice un cascaroncito, un huevito con cascarón y sin contenido, como si uno generara pues una andropausia acelerada en el paciente. Y está propenso más a las fracturas también. Entonces hay que explicarle, hablarle al paciente. A veces el paciente dice, la familia dice, no, mi papá no lo va a estresar. Sí, pero a veces cuando son pacientes totalmente lúcidos, pacientes jóvenes, y estamos hablando, bueno, entre comillas, joven. Entonces me dicen, doctora, pero ya es mayorcito, 80 años, 70 años, pero estás hablando de 70, 80 años, una persona plantada. Ya no es el abuelito de antes. Hoy los hombres se les debe, obviamente, la calidad de vida, el estilo de vida. Pacientes de 70, 80 años están plantados, parados. De 90 años llegan a la consulta a veces solos. Entonces,
está totalmente lúcido, te está escuchando todo. Y los efectos, ¿quién lo va a pasar? Es el paciente. Entonces, a veces no es tan bueno ocultarle todo, sino que la forma como se le explica ahí radica la diferencia, ¿no? Puede haber una observación vigilante y quimioterapia también, pero el tratamiento es paliativo, ¿ya? Siempre recuerden esto, chicos, el cáncer no es sentencia de muerte. Entonces, quitar ese paradigma, ¿no? El paciente dice, ah, cáncer, muerte. Y es cierto, uno cuando tiene ese problema, le he pasado yo con un problema de una otra glándula, pero igual uno dice, se nos viene a la cabeza, ya basta que el paciente tenga solamente, ustedes escuchen el término de biopsia en el paciente entra ya, su carita de los pacientes ya como que sinónimo de cáncer. Entonces, y cáncer sinónimo de muerte. Entonces la idea es que ustedes quiten ese paradigma. Hay un abanico de tratamiento, de posibilidades terapéuticas, pero obviamente es mejor ofertar el tratamiento cuanto más temprano llega el paciente. Esa es la diferencia, como yo les decía en la clase anterior, con otros países, Estados Unidos, Europa. Fuera que el sistema de salud es diferente también, ¿no? Valga también no podemos dejar de mencionar, pero el paciente acude más rápido y es más educado, tiene más educación en salud. El cáncer aquí, también en Estados Unidos también va a ser cáncer. El cáncer de Estados Unidos acá también va a ser cáncer. O sea, es cáncer aquí en la China, en la Conchinchina, como uno dice, va a ser cáncer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acuden de manera más temprana. Entonces se le puede ofertar, si es un T2, doctorita, o es un T1, no, lo observo, si no, la prostatectomía radical. Pero ¿qué pasa acá los pacientes? A veces llegan ya metastásicos. Pacientes en la práctica, abruptamente, un paciente delgadito que nunca tuvo consultas en la parte institucional ni privada, trabajador del campo, abruptamente comienza a tener disminución de la fuerza de las piernas, abruptamente. El paciente dice, doctora, me comenzaba yo a cansar las piernitas, me sentía pesada, dice el paciente. Eso fue un incremento. De repente tenía un microfoco en la columna. Cuando van a ver microfractura, fractura patológica, un aplastamiento medular. ¿Por qué? PSA, más de 1000. Volaba el PSA. 100, 200, 400 de PSA. Volando. Entonces, paciente, cáncer de próstata, cantado, pues, ¿no? Y paciente triste, que vaya a silla de ruedas, que no pueda caminar, un paciente de base 6, que es productivo, que está trabajando, y que no haya usado, peor, para nada de salud, y cuando obviamente debuta pues con focos metastásicos. Ese es el problema. Y sin ir muy lejos con la patología benigna, mire, merma la calidad de vida. El paciente solito, el varón se alimenta. No, doctora, chorro, se me baja, porque ya pues no estoy con 20 años, doctora, ¿no? Entonces tienen que ver sangre, tienen que ver retención, para que recién el paciente sea atendido. No hace mucho he atendido un paciente con una enfermedad hematológica, pero ¿cuánto tiempo ha tenido? O sea, no es cáncer, pero es problema benigno. Pero para que vean, ¿no? Operamos al paciente, lo operaron al paciente en el Almanzor. Él hizo sangrado después de una manipulación que pusimos sonda. Entonces, ese paciente, obviamente, aquí o en cualquier parte se tenía que operar. Estaba con una retención crónica. Pero todos los riesgos, hasta después del tratamiento quirúrgico, operamos, pues son vejigas, que están expuestas a orina de manera crónica. Son vejigas que cuando a sangra está expuesto a los coágulos, que estamos lavando constantemente porque se atoró el paciente que no pasaba. Entonces la orina es totalmente roja con coágulos. Indudablemente se va a ganar después de la operación una fístula vesicocutánea. Entonces, si usted me dice, doctorita, no, mejor ya, yo me opero, no va a pasar nada. No, todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que evolución es formidable, como hay pacientes que también se complican. Hay pacientes, todo el contexto. No es lo mismo coger una vejiga que, bueno, tiene su crecimiento prostático, pero que no tiene cálculo en la vejiga, que no me retiene la orina. Entonces cambia totalmente la situación. Entonces, ahorita lo único que uno saca a relucir de estas dos patologías es fomentar la parte preventiva, que acudan de manera temprana. Y hablar temprana ahora a partir de los 40 años, 40 a 45 años. Ya no hay que, no, voy a esperar a los 50, dice la literatura. Pero no, ahora es de los 40 a 45 años. Hijos de padres con cáncer, mejor usen también hasta los seguros oncológicos, porque a veces el seguro no da todo, algunos no son asegurados. Y lo triste es del país, que uno si no tiene plata se muere. Y esa es la pura verdad. No va a cambiar la situación con ustedes, chicos. Ustedes están a puertas ya de salir. Entonces el paciente obviamente tiene que verse, de repente, doctorita,
ya me muero, pues doctora, me dicen algunos, no, no es así, no es así, que uno se va a morir rápidamente. Señor, lindo fuera que yo me muera haciendo más mañana. Usted no sabe si está postrado, peor, carga para la familia y usted, peor, una pésima calidad de vida. Entonces, acudir de manera temprana y en hijos, obviamente, de padres con problema del cáncer, pues no se pueden permitir llegar a los 45 según chequeo urológico, desde los 40, todos los años, PSA y tacto rectal, el antígeno prostático específico y el tacto rectal. Que doctorita, yo me hago todo, archívalo, porque la memoria es ingrata y es preferible, mejor archívalo. Esa es la única manera. Que doctorita, porque mi hermano come bastante carne porque es gordito, ¿eso puede ser cáncer? No, no de 10, no. Que por ahí uno, un caso aislado pueda tener por alto consumo, obviamente, de carnes, de grasas, puede que mañana más tarde me debute, pero como si es de coincidencia, más juega la parte genética. Lindo fuera si uno supiera con qué cáncer va a desarrollar en su vida, ¿no? Entonces el mundo sería diferente, pero lamentablemente, pues lo que sí la ligazón hereditaria, no podemos desmerecerla, que la ligazón hereditaria en próstata es muy fuerte, así como ustedes ven familia entera con cáncer de mama, en la próstata ustedes pueden ver familia entera con cáncer de próstata. Entonces, por ahí siempre es bueno preguntar, siempre los antecedentes patológicos, ¿no? Ese detalle. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, una pregunta con respecto a la biopsia. Se tiene que hacer biopsia de las diferentes zonas de la glándula, ¿no? Ya sea de la zona transición Claro, nosotros tomamos una incluida biopsia central. Ajá, sí, 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 lo que es tu Ah, compañera hacemos generalmente. Bueno, particularmente hacemos 12 muestras en diferentes segmentos. En el ápex lo partimos como si fuese una manzanita. Uno hacemos un corte, hacemos como tres, tomamos dos del ápex, de la parte media y de la base también. Y nosotros hacemos de un lóbulo, otro lóbulo, hacemos prácticamente, son 12 muestras que tomamos. Ya, 12 muestras. ¿Puedes tomar más? Sí. Doctora, yo vi, por ejemplo, cómo manejan el neoplásico, ¿no? Cuando ya el cáncer es cantado, estás hablando de una próstata dura, pétrea, con un PSA de 100, 200, ya le hacen una transperineal, ¿ya? Transperineal a través del periné, se lava bien los genitales, anestesia local, pero generalmente ellos usan mucho al anestesiólogo para que cede el paciente, porque la parte perineal es muy enervada y dolorosa. Entonces el paciente tampoco sedado y le toman 4 muestras, nada más para confirmar lo que ya se sabe que es cáncer, ¿no? Entonces simplemente toman 4 muestras, pero generalmente, como dice su compañera, se toma varias, o sea, varios. Aún, chicos, siendo biopsia y a veces ecodirigida, a veces no se toma del microfoco y sale negativo. Por eso que yo tomo algo negativo y tengo un tacto medio sospechoso con un PSA alto, no, no le doy de alta. Señor, de aquí en 3 a 6 meses se vuelve a hacer el PSA. Y si ese PSA, como decía el algoritmo, obviamente, si el tacto se empeora, si no sigo yo insistiendo, mi dedo no me gusta, no me gusta, y a pesar me ves, pero el paciente dice, doctora, pero ya me salió, ya me hicieron otra. No, hay que educarlo bonito al paciente para decirle que probablemente se va a tener que hacer otra biopsia. Aún con eco dirigida, miren, se nos puede ir, obviamente, como es un examen de ayuda al diagnóstico, se puede ir, obviamente, y no chapamos, como se dice, el microfoco. Entonces, es bueno pues, explicar todos esos detalles al paciente, ¿ya? Y se toma de diferentes segmentos, como dice su compañera, sí, se toma de diferentes segmentos. Sí, la única recomendación también es explicarles al paciente que como pinchamos muy cerca al recto, muy cerca a la uretra, pueden tener uretrorragia, rectorragia, entonces hay que ese paciente le hacemos las biopsias y el paciente obviamente se deja ahí, la enfermera está con una vía por si acaso, porque a veces hasta con el dolor. Si es transrectal, tienen que aguantar el traductor en el recto, pues a través del traductor pasamos la aguja. Imagínense ustedes un traductor en el recto, es incómodo para cualquiera. Entonces el paciente dice, doctora, no, ya se fastidia, tenemos que estar monitorizando. Entonces, lo recomendable es explicarle esos detalles. Doctorita, me sale, sí, estoy manchando, la orina está un poquito rojita, a tomar bastante líquido. Ya si no para, se tendría que ir por emergencias, pero generalmente se autolimitan solas, pero tomando bastante líquido. Entonces, para ello, tengo que tener un perfil de coagulación normal y tengo que tener un cultivo mínimo, al menos, un cultivo de orina totalmente negativo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿Hoy cuántos han venido? 22. Hecha, y somos 28, creo, ¿no? 29, doctora. 29. Entonces hay 6 compañeros que no están. Ay, mis chicos lindos, Doctora, preciosos. Bueno, puede ser. Ah, sí, Osquita, dime. este, si es que al paciente le encuentran una característica blanda, pero el PSA se encuentra elevado, ¿qué le tendría que hacer al paciente? ¿Que Ya. vuelva a hacer el PSA dentro de unos meses? Sí, a ese paciente tienes que explicarle que se vuelva a hacer un PSA y pides un índice de PSA mejor para hacerlo un poquito más específico. Yo a veces sugiero nuevamente repetición. Ya, algunos, obviamente, hay pacientes que tienen sus cuadros inflamatorios prostáticos y se eleva el PSA, pero tengo que volverle a hacer. O sea, no, y ahí yo he encontrado ahorita en la pandemia esos casos, como dice su compañero, y le han dado al toque el supresor de andrógenos. Entonces, para yo pedirles nuevamente el PSA, he tenido que yo destetarlo del medicamento. No, señorita, no. Y recién, mire, como yo he vuelto en abril, he tenido que, desde abril a la fecha, recién han comenzado a sacarse un PSA recién. Porque le digo, no, señor, por lo menos mínimo 6 meses que esté sin consumo. Pero como le digo, hay pacientes que tienen así, con la próstata, puede haber un T1, lo que hizo su compañero. Doctora, estoy con una próstata blanda, pero el PSA se me eleva. ¿Qué dicen las guías? A todo PSA alto se debería biopsiar. Ya, pero nosotros generalmente si no somos muy invasivos. Tengo, de repente estoy como dice Oscar, duda. Doctora, no me llama la atención el tacto. Tengo el PSA alto, le vuelvo a hacer. Y en 3 a 6 meses, o sea, 3 o 4 meses le digo, señor, usted se vuelve a hacer un PSA con total y libre. Y yo le saco el porcentaje, ¿ya? Le saco el porcentaje. Y dice así, doctora, pero y supongamos yo tengo, y se mantiene, se eleva, mejor biopsia. Y si no, doctora, el tacto no sé, no me gusta, pero no me sale nada de esto, entonces mejor pido una eco transrectal para valorar si no hay una imagen hipoecogénica. A veces con repetir, pero eso sí, tiene que ser un laboratorio confiable. Yo he tenido el colmo, he tenido gente que pone PSA positivo o negativo, imagínense. Por eso que siempre es bueno preguntar dónde se hacen el PSA, señor, por favor, en un laboratorio que sea confiable. A veces traen muestras, hoy en día pues que hay un montón de laboratorios, hay centros médicos, centros de salud por todos lados. Entonces, a veces, bueno, ya uno, de acuerdo a la práctica, por ejemplo, en la parte privada me refiero, ¿no? Uno va valorando eso y digo, mejor hagas en laboratorios, tiene esto. A veces para evitarme problemas, si me diga, la doctora está enganchada con esto, yo le digo, bueno, tienen este, 3 o 4 opciones. Ustedes saquen ahí, ¿no? Porque a veces son buenos. Como también uno ya tiene confianza en un determinado laboratorio y sabe también sus informes. Entonces yo prefiero mejor direccionar a tal lado, pero a nivel de hospital obviamente se sacan, como dice su compañero, yo le vuelvo a repetir el PSA total y libre. Le vuelvo a repetir. Doctora, no estoy contenta, le hago una eco transrectal, ¿ya? Para ver, no había una imagen hipoecogénica por ahí, que yo ni la palpo, de repente es un microfoco. Pero generalmente lo más frecuente es volverle a hacer su PSA. ¿Se mantiene o se eleva? No me gusta. Mejor biopsia de nuevo. Pero tiene que pasar, no es una biopsia, la biopsia hoy día y mañana la vuelvo a biopsiar, no ser muy agresivo en ese sentido, no, pero sí 3 a 6 meses, sí, es un tiempo prudente creo que para volverle a hacer y volverle a explicar, porque ojo, una cosa es decirlo como médico, otra cosa es ser paciente. El paciente dice, doctor, que nuevamente me van a pinchar, sí, papacito, les trato de hablar bonito, con cariño, mire, va a pasar esto, eh, porque ya, pues sabemos, si es con eco dirigida, es meter el traductor al recto, es incómodo. Creo que hasta el más fuerte, ¿no? Uno, por más fuerte que sea, siempre fastidia, incomoda. Entonces es preferible al paciente explicarle bien. Sí, se puede hacer, Osquitar. O sea, eso, si te vienen esos casos, se repite el PSA en 3 a 6 meses, no inmediatamente. Ya, algunos sugieren, algunos dan antibiótico antiinflamatorio y se repite a los 3 a 6 meses el PSA. Si se mantiene, se eleva, mejor biopsiar de nuevo. Doctora, pero ¿puedo pedir una ecografía? Le pido una eco, pero le pidan eco transrectal, ¿no? Que sería mucho más exacta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta?
Ya, padres. Entonces, miren, hoy día, como quedamos, el post-test ya no les he puesto hoy día, he puesto para el día miércoles, como me habían dicho, a las 10, ¿no? O creo que más temprano. Yo le he programado hecha para las 10, el post-test. ¿Es de la mañana o de la noche, No, doctora? la noche. ¿O ustedes quieren en la mañana? No, No, en la sería noche, en mejor. la noche. En la noche. A Ah, la hora que ustedes están fuera de... No, 10 o pongo 9. no, creo que está bien, 10. Y si no, cualquier cambio que coordino con mis compañeros y le aviso, doctora. Ya, me avisa Porque no, para no, habilitar. Ajá, para habilitarlo en la hora, ¿ya? Entonces respondan, esta semana es un poquito más tranquila, ya la próxima semana, chicos, ya tenemos miércoles, dos. ¿verdad, doctora? Sí, miércoles tenemos clase de teoría hasta las 10:15, si no me confundo, y a veces en cirugía digestiva se pasan de las 10:15, ¿verdad? Ya, pero también ustedes tienen que defender pues sus horas, también no les van a coger hasta las 11 de la noche la clase. Sí, Ya no es, verdad. ya no es muy, no es muy académico también esa hora, ni Mm, prudente para nadie. O sea, no, sí, verdad. claro, entonces, y de todas maneras a las 10. Realmente los postes estaban para las 5 de la tarde, pero yo digo, ay, 5 de la tarde. Y me ha tocado el primer grupo de 2020, estaban los chicos, un día me cogieron dando clase. Doctora, se abre el post-test. Y al toque creo que terminamos respondiendo todos conmigo. Me dio risa. Entonces, ya el próximo post-test lo pongo en la noche. Ya lo pongo, ya desde ahí quedó en la noche, pues, ¿no? Ya no tengo problema, se habilita en la tarde. Ya, chicos. Entonces me despido. El día miércoles tenemos el caso clínico. Mi grupo viene conmigo y el otro grupo con el doctor Acuña. ¿Ya? Creo que el miércoles es a las 2, si no me equivoco, 2:30, ¿no? 2:40, ¿no? ¿He dicho? 2:45 creo, chicos. 12:45, Ya, 12:45. ya, chicos Sí. lindos. Entonces, si hubiese algún cambio, ya nos avisa, nos comunicamos, ¿ya? Entonces, que tengan Ya, buenas doctora, tardes. sí, Cuídense, cualquier por cambio favor, de paso chicos. me avisa. Ya, Ya. gracias. Y ahí, chita, cuídense mucho, por favor. Ya, cuídense mucho. Nos vemos el Gracias, día doctora. Hasta miércoles. luego. Muchas Ya, gracias, doctora. Marquitos. Buenas Gracias, tardes. doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Ahorita Hasta luego. habilito la clase, ¿ya? Habilito ahorita en el aula. Ya, chicos, cuídense mucho. Gracias, doctora. Ya.